Bueno, vamos a continuar con lo que teníamos ayer. Nueve, mucho, 6. Ok, vamos a suponer, esto no es completamente cierto porque estamos hablando de un lecho de río, pero vamos a suponer que es plano. O podemos suponer que tenemos variaciones. Por ejemplo, tenemos algo así, por decirlo algo. Normalmente, cuando se hace un puente, por lo menos una práctica que están haciendo actualmente, por lo menos aquí en San Pedro Sula, lo que han hecho para los puentes en ríos de poco caudal, como Río Blanco y Bermejo, han fundido una plancha a lo largo del puente por la parte inferior. Porque esos puentes no tienen cimentaciones profundas. Al no tener cimentaciones profundas, son susceptibles a la socavación. Si el puente se socava y no tiene pilotes, pues literalmente el puente va a colapsar tarde o temprano. Entonces son medidas de protección. Si nosotros tuviéramos algo así, por decir así, el puente, su desplante no lo define la tierra adyacente al estribo, sino que el desplante lo define el nivel más bajo del cauce. Es decir, que si este fuera mi cauce del río, realmente yo tendría que desplantar de aquí para abajo, porque existe la posibilidad de que tarde o temprano toda la tierra adyacente que esté por encima del cauce pueda llegar a desaparecer, porque los puentes lo que hacen es estrangular el cauce del río. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando vieron hidráulica aplicada, se sabe que caudal es igual a velocidad por área. Entonces, ¿qué pasa? La ley de conservación de masa dice que caudal que entra igual a caudal que sale. Entonces el río va a tener siempre el mismo caudal en lo largo de todo su ancho, a menos que le contribuyamos más volumen. Pero antes del puente y después del puente, teóricamente, tenemos el mismo caudal. Si yo hago y restringo y reduzco el ancho del puente, el ancho del cauce por el puente, ¿qué estoy haciendo? ¿Ah? Disminuyendo el área. Y por lo tanto, ¿qué aumenta? Aumenta la velocidad. Si yo aumento la velocidad, lo que va a pasar es que va a aumentar la posibilidad de socavaciones. Y al momento de hacer estrangulaciones también sucede algo. Cuando el cauce del río es uniforme, el flujo tiende a comportarse de forma laminar. Cuando lo estrangulamos, hacemos un incremento de velocidad, pero ese incremento de velocidad se refleja en torbellinos y se convierte en un caudal turbulento. Y al tener un caudal turbulento, lo que vamos a tener es posibilidad de que todo lo que esté al lado del estribo se socave. Entonces, la solución que plantearon aquí en San Pedro Sula fue literalmente fundir todo el ancho del puente. Si ustedes van abajo de Río Blanco, van a ver que todo el ancho del puente está fundido por la parte inferior. Pero no tiene más que, el objetivo de eso es la protección del cimiento del puente, porque esos puentes no cuentan con pilotes. De forma general, todo puente debe de llevar pilotes, por lo menos en el valle. Porque normalmente cuando hablamos de valle estamos hablando de suelos sedimentarios. Si son suelos sedimentarios, entonces son suelos que se han ido depositando por flujos aluviales, es decir, por lluvia.
Por lo tanto, así como los depositaron, así se los pueden llevar, dependiendo del volumen o el caudal que llegue al puente. Entonces, por lo tanto, debemos de generar pilotes cuando los suelos son demasiado blandos. Caso contrario, si tuviéramos un puente, digamos, en la montaña y encuentro un buen sustento rocoso, pues literalmente yo no necesito hacer más que desplantar en la roca, porque la roca me va a dar un buen sustento. Un ejemplo de eso, pues, es el puente Chamelecón. El puente Chamelecón está sustentado en un suelo bastante duro. Y ahí nunca han tenido problemas de que el puente se baja, que se mueve, ninguno por el estilo. ¿Por qué razón? Porque quien decidió poner el puente buscó un suelo que fuera lo suficientemente fuerte para poder sostener las cargas del puente. Pero cuando los suelos son aluviales, pues lo recomendable siempre va a ser colocar pilotes. Eso incrementa el costo del puente, pero es la seguridad de la inversión. Si por alguna razón no podemos poner pilotes, nuevamente vamos a tratar de desplantar por debajo del cauce del río. Y esto es igual para cualquier construcción adyacente a un río o a un flujo de agua. Siempre vamos a desplantar por debajo del nivel exterior. Por ejemplo, si van a construir un edificio y el terreno adyacente está por encima del nivel de calle mucho, bajo ninguna circunstancia el desplante del edificio puede quedar por encima del nivel de calle. Porque si el día de mañana el terreno es socavado o labrado por un flujo de agua, entonces la integridad del edificio va a estar comprometida por el simple hecho que no desplantamos lo suficiente la estructura. Entonces la estructura debe desplantarse lo suficiente para que sea segura. ¿Ok? Pongamos cotas. Vamos a suponer que a donde está el puente, aumento la masa de tierra, tenemos 748. Y exagerando, tenemos 425 a la parte más baja del cauce. Algunos diseñadores dicen, pero tú puedes agarrar el ángulo de fricción interno y digamos si el ángulo de fricción era 30 grados, te puedes agarrar el ángulo de fricción entre 2 y ese sería un ángulo adecuado para desventar. Diciéndolo de alguna manera, digamos un ángulo de 30 entre 2 serían 15 grados. Entonces yo ahí tendría 15 grados. Entonces algunos diseñadores dicen que las presiones se disipan y que por lo tanto un buen concepto de seguridad sería hacer una proyección de este ángulo y extenderlo hasta aquí. Y esto ya sería un punto de cimentación. Entonces, basados en el diseño preliminar de Brajadas, ¿cómo se dimensionan los muros? ¿Correcto? Entonces, la base, ¿en cuánto es? No, entre 3 no es. Oscila entre el 50% y el 75% de su altura. Entonces, estaríamos hablando que si yo tengo 10 metros de altura, la mitad serían 5 metros. ¿Ok? Si lo hago centrado, pues significa que yo podría tener una cimentación, si usamos el concepto de ángulo de fricción, más o menos por ahí, para eliminar la cuña de presión que pueda tener. Pero nuevamente, el concepto esto está basado en que la tierra es lo suficientemente fuerte para sostener y resistir la socavación. Entonces, se pueden dar dos alternativas. Uno, lo puedo cimentar de esa manera, pero tengo que hacer obras complementarias, los cuales garanticen que esa tierra no se va a socavar. Entre obras complementarias estamos hablando de gaviones, protecciones, canalizaciones, para asegurar que cualquier flujo turbulento esté o muy arriba, aguas arriba,
o aguas abajo después del puente, de tal forma que cualquier socavación no me afecte a mi puente. Entonces, por criterio, podríamos irnos tal vez 1 metro, 2 metros por debajo del lecho más bajo. Entonces, supongamos que tenemos 11.90 más 1,50 m, ¿cuánto sería? ¿Mm? Hablamos 12.90, 13 y cachito, 13.40, entonces tendríamos un diferencial de altura de 13.40, o por decir algo, una altura 1, y lo vamos a llamar como altura 1, porque realmente el muro de contención lo que hace es librar las presiones ejercidas por una masa de tierra en un diferencial de altura, ¿correcto? Entonces, cuando tenemos una masa de tierra, se van a generar dos tipos de presiones, la presión activa y la presión pasiva. ¿Ok? Basado en el principio que acabamos de comentar, vamos a eliminar esto, y suponiendo que vamos a usar el principio en el cual vamos a desplantar por debajo del nivel del río, para garantizar que mi estructura no vaya a ser afectada por la socavación. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, eso teóricamente debería ser masa pasiva, ¿cierto? Pero si estoy considerando que esa masa pasiva puede llegar a desaparecer, porque por eso lo estoy desplantando más abajo, entonces yo eso en mi cálculo no lo consideraría como una masa pasiva, porque tarde o temprano estoy considerando que eso puede llegar a desaparecer. Entonces significa que mi masa pasiva va a ser lo demás. Por lo tanto, mi diferencial de altura sería la diferencial que existe entre mi carpeta de rodadura de diseño y mi fondo de río. En este caso serían 11.90. ¿Ok? ¿Sí, ingeniero o no, ingeniero? ¿Qué parte no entendiste? No, perdón. Entonces convertí mal. Dije cosas que no son. Mi diferencial de altura sería considerado, porque esto no va a ser masa pasiva, el diferencial de altura que va a existir entre mi carpeta de rodadura de diseño y mi lecho de río. ¿Correcto? Y mi masa pasiva va a ser lo que exista del lecho de río para abajo. ¿Ok? Porque en mi suposición inicial estoy suponiendo que esto va a desaparecer por erosión. ¿Ok? Todos estos niveles, quien se los tiene que dar es el hidrólogo, porque el hidrólogo le va a dar el lecho del río, porque los ríos tienden a cambiar su nivel en función de las crecidas que existen. ¿Ok? Bueno, basado en eso, entonces predimensionamos que mi diferencial de altura va a ser 11.9 metros. Entonces me voy a llevar esto y vamos a predimensionar el muro. ¿Mm? ¿Cómo?
Sí, bueno, puedes viajar con algunos saltos, pero todavía no están concluidos. Diseño de cortina de estribo. Entonces vamos a considerar un delta H igual a 11.9 metros. ¿Ok? Entonces podemos partir del delta H o puedo partir con el otro. Pero supongamos que vamos a tener un desplante igual a 2 metros. Dirán, ingeniero, pero 2 metros es un montón. En el río no. 2 metros es nada. Entonces, por lo tanto, la altura del muro estaría definida por mi delta H más mi desplante. Entonces tendríamos una altura de 13.9 metros de altura. ¿Ok? Ajá. Sí. Porque estamos basados en que mi desplante va a estar por debajo del nivel del río. ¿Estamos? Entonces, vamos a calcular una base. ¿Ok? En este caso, vamos a base de predimensionamiento. Entonces, la base, teóricamente, Brajadas me dice que va a ser la mitad de la altura del muro. ¿Ok? Y lo voy a poner ahorita solo como predimensionamiento. Y lo defino con predimensionamiento porque no necesariamente es lo que voy a usar. ¿Ok? Y te vas a dar cuenta que eso no es tan cierto, porque al final realmente eso solo es un concepto inicial, porque también te dice que el talón debe ser mucho más grande que el pie, para que la masa de tierra esté concentrada en el talón y me sirva para dar estabilidad en el muro. Pero ya vamos a ver algunos resultados que no son tan ciertos. Entonces solo son conceptos básicos para tomarlos de punto de partida. ¿Cuál es la realidad? 1. Tiene que tener una estabilidad de volteo con factor de seguridad arriba de 2. 2. Tiene que tener un factor de estabilidad por deslizamiento. 3. Tiene que cumplir con el tercio medio para evitar presiones negativas. 4. Capacidad portante. Si yo compro con ambos valores, aunque sea menos de B, o sea, menos de H medios, el muro pasa. Y por eso estoy poniéndolo como base de predimensionamiento, porque en este caso lo estoy calculando, pero no significa que eso es lo que voy a usar, porque al final necesito cumplir esas 4 condiciones. Si cumplo esas 4 condiciones, todo lo demás no importa. ¿Ok? Entonces, tenemos otros factores. Vamos a poner T de la cortina y nuevamente por predimensionamiento. Esto sí es importante. ¿Por qué razón? Porque si yo no cumplo el L sobre 10, entonces yo tengo que chequear deformación. La única posibilidad de que ustedes me eviten el chequeo de deformación es que cumplamos lo que estipula la norma, que el espesor
de cualquier elemento voladizo no puede ser menor a L sobre 10. Entonces, en este caso, la altura del muro se comportaría como la longitud de la viga en voladizo. Bien. H entre 12 o H entre 24, ¿ese qué es? Interesante. Tendría que revisar el código. ¿Lo tienes? Ok, teóricamente, las deformaciones según el ACI 318, así como el Código Hondureño de Construcción para elementos de concreto, te estipulan que cualquier elemento en voladizo no lo puedes minimizar a L sobre 10. ¿Ok? Nuevamente, podemos bajar ese espesor siempre y cuando confirmemos que mi deformación no exceda L sobre 300. Yo puedo bajarlo, pero para eso tendríamos que calcular la deformación. ¿Correcto? Pues podríamos bajarlo a menos de ese valor. Pero si no quiero hacer el chequeo, pues usen eso. Si ustedes se bajan de ese valor en examen y no me chequean deformación, pues yo se lo voy a poner mal. ¿Ok? ¿Dudas con eso? Se los digo porque cuando se vayan en eso, yo ya no sigo revisando, pues ya falló la cortina. No me sirve de nada que el cimiento esté bueno, no me sirve de nada que todo lo demás está mal. No sé si me entienden la idea. Y se los digo porque en las dos veces que he dado puentes, adivinen quién no hace. El espesor le pone 40 centímetros y excelente, 40 centímetros. Y mira cuántos sale. Entonces el muro está malo. Cuéntenme, si ustedes hacen un muro de contención allá en la calle, cuando ya les toca hacer algo, y el cimiento está bien diseñado, lo armaron bien, pero se les cae la cortina, ¿de qué les sirve el cimiento? ¿Sí? Sirve de nada. Ahora, respetando L sobre 10, los armados salen pequeños, los cortantes pasan sencillos y me evito un montón de revisiones tediosas cuando trato de minimizar. Recuerden, 15 centímetros de recubrimiento, 15 centímetros de esa cortina son puro recubrimiento, que son 7,5 de un lado y 7,5 del otro. La masa de concreto que realmente trabaja solo es eso menos 15. Teóricamente me permiten 7,5. 7,5. Estamos hablando prácticamente de 3 pulgadas de recubrimiento. Y concretos arriba de 4,000, que son concretos densos. ¿No? Ok, sigamos. Entonces, todo esto, lo único que estamos teniendo es información. El FY lo definimos anteriormente en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. O si lo quieren en KSI, bien. El FC en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. O el FC en PSI.
vamos a incorporar un dato adicional que le vamos a poner US o capacidad portante del suelo. Hagamos un valor exagerado para suponer que tengo un buen estrato y que tengo 30 o 3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Ok? Cuando se trabaja mucho en geotecnia, normalmente las capacidades portantes las dan así. Pero nuestra referencia realmente siempre es toneladas por metro cuadrado. Entonces, 3 centímetros, 3 kilogramos por centímetro cuadrado equivalen a 30 toneladas por metro cuadrado. Entonces, un buen suelo anda arriba entre 25 toneladas para arriba. Un mal suelo anda por debajo del kilogramo por centímetro cuadrado. Ya un kilogramo por centímetro cuadrado es un mal suelo. Y normalmente es lo que se encuentra en el valle. Pero para que no nos dé tanto problema, vamos a suponer que tenemos una muy buena capacidad portante, pero nuevamente estos son criterios de la vieja escuela. En la nueva escuela o las nuevas tendencias de diseño estructural, se hace un diseño de cimentación, como lo tuvieron que haber visto en suelo 2, que se conoce como interacción suelo-estructura. Los dimensionamos con todos los factores del suelo, pero para ello se requiere más información de parte del geotecnista. ¿Ok? Entonces tenemos una capacidad portante de eso, entonces tenemos que empezar a predimensionar. ¿Ok? Entonces tenemos un predimensionamiento y tenemos todo lo demás. ¿Ok? Voy a poner aquí B del estribo, que es lo que supuestamente yo voy a usar. Y yo me voy a ir ahorita con 7 metros. Vamos a poner B talón. ¿Cuánto va a ser B talón? No, tiene que ser al revés. 2 tercios. Pie es 1 tercio. Entonces vamos a poner ahorita 2 tercios por B estribo. Y por lo tanto B pie, la base del pie, va a ser igual a la base del estribo menos B talón menos el espesor de la cortina. Lo cual me va a decir que el espesor de la cortina no está definido. Entonces, el espesor de cortina igual le vamos a poner 1.39 metros. Y tenemos un B pie igual a 0.943 metros. ¿Ok? Me ayudan con la expresión en el ASHTO para la dimensión de la base que soporte de la viga. Dame por L del puente, ¿eh? Ajá. Por la altura del muro, ¿eh? Ah. ¿Cuál todo eso? ¿Punto 07 o punto 017? Hasta ahí.
Así. Ok. Ese punto 1 es igual a la pendiente, ¿correcto? O al ángulo. ¿Y el ángulo en grados o en...? ¿Ok? Y por eso es que esto es bien complejo, ¿ok? Si yo supongo que ese es 0, ¿ok? Estamos suponiendo que el muro es completamente derecho. Entonces me van a pedir un valor aproximado de 0.31 metros, ¿ok? Pero teníamos una base de neopreno antes, ¿correcto? ¿Lo recuerdan o no? Creo que así estaba, no, no estaba así. Vamos a irlo a buscar a ver. Creo que era 15. Sí, no le había puesto el neopreno. Pero creo que lo dibujamos por aquí. Creo que ya le habíamos dado una dimensión. Entonces vamos a suponer que la base de neopreno es esta, que le vamos dando 30 centímetros. ¿Qué tendría que haber salido del cálculo de neopreno? ¿Ok? La junta, viga, corona, dijimos que iba a ser de cuánto. Creo que 5 centímetros. ¿Ok? Pues tenemos 5 centímetros. Entonces vamos a poner que B de asiento, vamos, de la viga va a ser igual al mayor de lo que me pide el asto con definiendo que el asiento de la viga para mí sería esta parte del muro. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Perdón? Lo de la junta lo definimos ayer y lo del neopreno lo asumimos. (4.7.4) pero el artículo ¿ok? Bueno, pero todo esto hasta el momento no he diseñado absolutamente nada. Hasta el momento no hemos diseñado nada, ¿ok? Entonces tenemos que vamos a colocar un desplante de 2 metros, ¿correcto? Esto significa que este punto yo me va a desplantar 2 metros para abajo. ¿Ok? Entonces, hay dos formas de hacer el estribo. Completamente derecho por aquí o inclinarlo para atrás.
Pero si yo lo inclino para atrás en la parte del muro, hay que cambiar K. Si lo inclino para enfrente, no. En este caso vamos a suponer que lo vamos a inclinar, que no lo vamos a inclinar. Entonces teníamos una altura de corona de 4 metros, ¿correcto? Vamos a irnos para acá. Yo tengo que llegar hasta allá abajo. Vámonos a los detalles. Tenemos un B de talón, que no lo puse aquí. Vamos a hacer un espacio aquí para que me dé el valor de la base del talón. Yo tengo una base de 4.667, ¿cierto? Entonces significa que de este punto, 4.667, yo voy a tener mi talón empleando las dimensiones que ustedes acaban de colocar por predimensionamiento. ¿Ok? Eso es para atrás. Luego tenemos un espesor de cortina de 1.40, ¿cierto? Esto significa que si lo voy a hacer para enfrente, vengo y lo coloco aquí. Uy, qué feo. Vamos a suponer que lo vamos a sacar de arriba. Perdón por eso. ¿Ok? Y por lo tanto, yo tenía otro espesor, que teníamos una base de 7 metros, ¿correcto? Pero entonces tengo .94 para enfrente y 4.66 para atrás, ¿cierto? ¿Cuánto debería ser el espesor del cimiento? ¿Ah? ¿Por qué? Si tienes un... Sí. Ajá. Correcto. Entonces, por lo tanto, mi espesor de cimiento es aproximadamente 46 centímetros. Correcto. Pero 46 centímetros no es un número práctico. Entonces, teóricamente nos vamos a quedar con un cimiento de ¿cuánto? De 50 centímetros. Entonces venimos y colocamos 50 centímetros. Voy para acá. Y son 7 metros para enfrente. Esto usando el método y el predimensionamiento que ustedes acaban de definir en función de lo que estipula bajadas, ¿correcto? Esto hay que hacer la corrección porque aquí tenemos que tener un 40, por lo tanto aquí tengo un error. Pues el 1.40 lo puse en la parte de abajo. Y ya se fue la hora. ¿Correcto? Y ahí tenemos el muro según las dimensiones que ustedes acaban de proporcionar. ¿Ok? Pero esto es predimensionamiento. Hay que verificar si realmente esto funciona. Si no funciona, pues vamos a probar qué hacemos. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Ok. Por favor, traigan el libro de Brajadas en digital o en físico para mañana. Entonces, cuando empecemos a ver cálculo de presión activa, entonces vas a ver los estilos de muro. Y vas a ver qué pasa si tú tiras la cara inclinada para adentro. Entonces las ecuaciones de presión activa cambian completamente. ¿Correcto?
Entonces esto es para que a mí no me cueste. Pero al final el cálculo de presión activa convencional siempre funciona. Pero si estamos hablando de que es un cálculo que va a ser realizado por alguien experto, entonces lo primero que va a hacer es que les va a botar el cálculo porque no usaron el coeficiente correcto de presión activa. Y por hacer eso, pues simplemente es una forma y yo me quedo cubierto a que sí estoy usando los valores correctos. No, inicialmente lo supuse de cero. No, ahorita no lo he cambiado. Ahorita con esta dimensión que acabamos de dar, vamos a volver a probar. Entonces el valor lo voy a volver a ingresar y vamos a ver cómo cambia allá. Y entonces después vuelvo aquí, vuelvo allá, y así sucesivamente hasta que lleguemos a un resultado que sea satisfactorio. Dime. Sí. Teóricamente es el ángulo de este elemento. ¿Estamos? Pero lo veremos en otra clase, porque el día de hoy ya se acabó.